No, pues atentos. gracias por aceptar y noto que conoces por este lado. Bueno, ahí estuvimos trabajando un tiempo también en Washington, D.C. y estuvimos compartiendo con los compatriotas muchas cosas interesantes. Ahí fue cuando comenzamos el proceso del TPS, de inscripción del TPS, allá por los años 2001, que junto con la policía de Maryland, también con autoridades en Washington y otras autoridades, pues pudimos apoyar a los salvadoreños para que se inscribieran a su TPS. Era la primera vez que se hacía un TPS en ese tiempo, el del 2001, recién pasados los terremotos, y eran largas filas de personas a las que, bueno, nos sentimos muy contentos de haber colaborado y haber ayudado, y que hoy pues estén gozando de un TPS. Ayudamos a llenar los papeles necesarios, la documentación necesaria para hacer esa inscripción. Muchos pues se han beneficiado. Imagínate, estamos que 22 años después de eso. Sí. Ahí conocimos muchos lugares. Bueno, no tuvimos la oportunidad de conocernos en aquel momento, pero nunca es tarde, ¿verdad? Y estaba mencionando que has estado trabajaste en el área diplomática, especialmente la consular. ¿Vos sos de carrera? ¿Estudiaste algo relacionado? ¿Qué sé yo? Bueno, contanos un poco de tu perfil profesional. Sí, mi DUI, ¿verdad? Antes era la cédula, pero después mi DUI dice ahí profesión diplomático. Estudié Relaciones Internacionales, me gradué en esa carrera. Algunos le llaman también internacionalistas. Además, pues he sido consultor de algunas organizaciones que, por cierto, también estuvimos ahí en Washington cuando fue todo ese proceso de la defensa del medio ambiente, tratando de impedir lo que era la explotación minera en El Salvador, cuando Pacific Rim quería, pues, había demandado a nuestro país, y pues realizamos algunas consultorías para las organizaciones, ¿verdad? En ese momento, y pues también editorialista de periódicos de El Salvador. He producido programas de televisión también, he presentado programas de televisión, así que esa ha sido mi trayectoria. Pero verdad que no estoy aquí para buscar trabajo, porque ya me retiré, yo ya no ando buscando ya andás en tu business ya, ¿verdad? Disfrutando de alguna manera del retiro. Bueno, mientras no seas del Barça, estamos bien. Uy. Bueno, tocaste fibras profundas. El video que puse al inicio habla de... Ya no te escuché, Daniel. Me parece que se quedó congelada la información. Si tú me copias, estoy aquí pendiente. Se quedó congelada la imagen, pero creo que ya estamos conectándonos. ¿Me escuchas? Vale. Ahí estamos, sí. Sí, hoy te escucho. Sí. Se da un incidente. Se da un incidente. Viene un avión de México, dice el presidente de El Salvador que México le estaba mandando enfermos, y hubo un cruce con el canciller mexicano Ebrard entre Bukele y en el Twitter, ¿verdad? Y se vio mal, se vio feo, porque al final se descubrió de que lo que estaban mandando eran unos salvadoreños varados o algo así, y que ninguno tenía la prueba del COVID. No había nada para justificar que estuvieran enfermos estos que iban llegando a El Salvador en este avión que iba de México. El presidente salvadoreño mintió en ese momento y lógicamente lo desenmascaró el canciller mexicano, ¿verdad? Y ves, López Obrador dice, bueno, vamos a luchar contra el COVID, parafraseándolo, pero sin violentar los derechos humanos. ¿Te acordás de ese incidente? Sí, recuerdo ese incidente. Es fácil de recordar porque fue una de las primeras grandes mentiras que el presidente Bukele diseminó en redes sociales, ¿verdad? Comenzando con una era de la diplomacia del Twitter, ¿verdad? Dejó aparte la diplomacia de carrera, la diplomacia formal, pues, y empezó a trabajar de alguna manera, pues, en algo como para confundir tanto a las personas en nuestro país como en el mundo exterior, ¿verdad? En los países
que son amigos, en este caso, nuestros hermanos del país de México, a quienes irresponsablemente acusó de que habían colocado personas con coronavirus, ¿verdad? Que habían salido positivos de coronavirus y que lo habían colocado en un avión que habían mandado a El Salvador. Hay que recordar que eso era, digamos, como la antesala de lo que sería una enorme violación de derechos humanos que se dio en ese día, que fue precisamente la de colocar a compatriotas nuestros, tal vez algún familiar de alguno de ustedes que nos está viendo, colocarlos en verdaderos centros de concentración, donde lastimosamente murieron muchas personas por falta de una planificación adecuada. Se quiso hacer impacto, como siempre, impacto propagandístico, y se colocaron personas, ciudadanos nuestros, hermanos nuestros, ¿verdad?, que querían llegar al país en verdaderos campos de concentración. Todavía nos acordamos de eso, y yo creo que de eso no nos vamos a olvidar, menos los familiares que perdieron a sus seres queridos en esos campos de concentración durante la pandemia. Y que eran también centros de contagio, porque llegaba la gente sana y se contagiaba, y luego aquella política de decirle al policía, mire, tuérzale los dedos, ¿verdad? Haga lo que tenga que hacer, golpéelo. Quiebre las muñecas, dijo. Quiebre las muñecas, esa fue la frase. Si hay que quebrar las muñecas, pues hay que hacerlo, ¿verdad? Sí. Realmente deplorable, pues, porque pues, la gente sufrió mucho en esos días, ¿verdad? A pesar de que teníamos esa pandemia mundial. Tú sabes que hubieron países en donde se trató de otra manera, se respetaron los derechos humanos, hubo la restricción, ¿verdad? El confinamiento que todos sabemos existió, pero quien andaba en la calle no lo metían preso. O sea, esos son los países totalitarios, en los países así, imágenes como la de la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo que pasó en nuestro país. Y ahí quiso comenzar a justificar con ese intercambio de mentiras, ¿verdad? No más bien esta diseminación de mentiras que hizo sobre el gobierno de México, que había enviado personas salvadoreñas con coronavirus, como diciendo, pues aquí se los mandamos, así, total mentira. Sí, también hubo después, voy a decir, un poco a la carrera para entrar después en lo medular, también hubo un incidente con, o mejor dicho, hubo declaraciones del presidente de Costa Rica, porque pareciera de que el presidente Bukele siempre busca a poner a El Salvador por encima de Costa Rica, como que hubiera una obsesión contra los ticos, ¿verdad? Recuerdo de aquella congresista que le dijo, mire, señor presidente salvadoreño, nosotros tenemos 70 años sin militares, ¿verdad? Sin ejército. Usted haga lo mismo y regresa y platicamos, ¿verdad? Exacto. De democracia. Pero mira este video, a ver si también te acuerdas de este incidente, que no fue tan grave, pero de alguna manera marca. Va sumando. Sí, va sumando. Veamos. Aquí me están haciendo un comentario. Queremos seguridad del estilo Bukele, me dice alguien. Vea, en Costa Rica no tenemos ejército. En Costa Rica tenemos garantías. En Costa Rica no podemos arrestar a la gente como se hace en Perú, y no tenemos la capacidad. Uy, se me frizó. Bueno, pero sí lo recuerdo. El video se hizo viral, por cierto. Se hizo viral, sí. Ajá. Y en realidad pues no estaba atacando a Bukele, o sea, no había algo planificado como para decir se va a atacar al régimen de El Salvador, sino que fue una respuesta a una pregunta legítima que hicieron en el país, en Costa Rica, los medios de comunicación, que por cierto ahí no los persiguen, ¿no?, como en El Salvador. Sí, correcto. Pero sucede una cosa, lo que ha pasado, nuestro servicio exterior casi siempre ha sido un servicio exterior profesional, ordenado, con una política exterior definida, ¿verdad? Nosotros somos un país que impulsa la integración centroamericana. De hecho, pues tenemos dentro de la Constitución pues un artículo que le permite a cualquier persona que nació en Centroamérica ser salvadoreño por nacimiento, ¿verdad? Y eso pues define un poco el carácter integracionista que tiene El Salvador. Pero
con la administración Bukele, pues la política exterior ha sido, igual que todo lo demás, muy autoritaria, ¿verdad? Muy de lo que dice el presidente, no se respetan protocolos, no se respetan las relaciones diplomáticas entre los países, y se ha intentado intervenir el aparato de propaganda, lo que yo le llamo la diplomacia de los troles, ¿verdad? Ha intentado de alguna manera vender al presidente Bukele, el presidente autoritario de El Salvador, lo ha intentado vender como una figura mesiánica, y incluso ha intentado de alguna manera que en las mentes de las personas de otros países sientan ese deseo de tener un presidente como Bukele. Pero ese es el aparato de propaganda. ¿Qué es lo que sucede cuando este aparato de propaganda lanza toda esta información a través de las redes sociales? Pues en los países hay reacción, ¿verdad? Porque la gente, a pesar de todo, a pesar de que la propaganda puede darle una sensación de que es bueno el régimen que existe en El Salvador, el régimen autoritario, pero en el fondo la mayoría de ciudadanos de cada uno de esos países y los presidentes y las autoridades se dan cuenta de que eso está basado pues de una manera equivocada, está basado en la violación de derechos humanos, basado en la violación de nuestros derechos ciudadanos, como ciudadanos. Y ahí están las aclaraciones. Sí, que Costa Rica dijo eso, ¿verdad? Nosotros tenemos garantías constitucionales. Igual, se me ha frisado acá, no sé por qué me pasa que cuando algunos temas están calientes, me frisa el browser, pero lo estamos grabando. Se están quemando las redes. Sí, lo estamos grabando en la nube, y así que esto está a salvo. Ok. Se peleó con Jo, esa se la aplaudí, te lo voy a decir, porque Jo era un dictador como lo es ahora el señor Bukele, ¿verdad? Cuestionó a Maduro, que pues también ha sido, hay mucha tela que cortar en cuanto a aquella asamblea que destituyó. No sé si te acuerdas, y luego aparece Guaidó y todo lo demás, ¿verdad? Sí. Ha criticado a Boric, incluso Boric dice: yo no me quiero parecer a Bukele porque él es un autoritario que destruye las instituciones, dice, y por aquí lo tengo, ¿verdad? Lástima que se me frizó esto. Se ha metido con Petro, el primer presidente de izquierda de Colombia, que con todas las dificultades, después de que hasta matanzas de gente hubo en aquellas famosas protestas. Y ¿cuál es el objetivo? Pues esa es mi pregunta del presidente salvadoreño, de meterse con estos personajes populares que le llegan al poder ofreciendo una alternativa diferente, y pareciera que él quiere coquetear con la ultraderecha de esos países, o pareciera que quiere sacar imagen de esto, no sé, ¿cómo lo ves vos? Bueno, primero es un proceso planificado, ¿verdad? Sistemático, que pues a él le interesa que el nombre de Bukele esté rodando en las pláticas de las personas alrededor de América Latina y alrededor del mundo, porque quiere dar una impresión de fuerza, quiere dar una impresión de que él verdaderamente es un líder, lo cual sabemos que no es cierto, pues él se oculta casi siempre de todos los problemas. Pero yo lo que he notado también, que él como que le gusta copiar mucho al estilo de Estados Unidos. No sé si él se sentirá también como presidente de Estados Unidos, y trata de generar una política casi global, casi mundial, y que desde hoy pues ya lo que sería toda esa relación bilateral en el mundo, ya no sé, o multilateral como sea, pues no tendrían origen en las grandes naciones democráticas del país, sino que tienen que tener origen en San Salvador, porque él es un visionario, según su perspectiva. No sé si sea eso, pero más bien me parece que es propaganda. Algunos casos, como el de Job, también sabemos que son lo que le llama la voz popular cachetadas de payaso, ¿verdad? Porque en realidad, pues, hay investigaciones que
que han salido a la luz y que indican que hay muchos movimientos turbios detrás de bambalinas entre todos estos presidentes centroamericanos. Ahí las investigaciones son bien serias, dan mucho detalle, mucha información, muchos documentos, ubican muchas cosas en el tiempo y en el espacio, y todo va concordando, todo se va conectando de una manera. Así que en esos casos, pues son cachetadas de payaso esas críticas que hacen a presidentes, sobre todo presidentes totalitarios. A Trump nunca lo ha criticado, por cierto. Es decir, no, al contrario, dijo que era tan cool como él. Claro, entonces, y además, pues ha salido defendiéndole en muchas ocasiones. No sé si hoy, que fue declarado culpable el expresidente Trump de situaciones de abuso sexual, ¿verdad? Y de situaciones de difamación, pues no sé si todavía lo va a seguir defendiendo, pero él siempre sale a defenderlo. Me imagino que ya dentro de unos minutos pues va a colocar un tweet que se refiera a eso, pero como digo yo, ataca a unos de manera nada más como cortina de humo, y a otros pues para sacar provecho de su popularidad. Eso es lo que intenta hacer todo el tiempo, ¿verdad? Y por esa razón pues hay una reciprocidad de alguna manera. Si tú atacas a un país, a un pueblo, a las personas de un país, como el presidente Bukele lo hace, pues también van a venir esos ciudadanos y esos gobiernos a reclamar su lugar. Así que eso no es bueno, ¿verdad? Un presidente debe de integrar, debe de buscar lazos de comunicación, construir puentes. Es lo que necesitamos nosotros, construir puentes con nuestros hermanos centroamericanos, latinoamericanos y por supuesto con Estados Unidos. Acordémonos de esta otra situación con los congresistas. Solo son 15, dijo, cuando le hicieron aquella famosa carta llamándolo a respetar el Estado de Derecho. A Norma Torres la acosó, hizo campaña contra la reelección de Norma Torres, lo cual es una interferencia en asuntos estadounidenses, muy delicado, por cierto, ¿verdad? Es el primer presidente latinoamericano que se atreve a hacer eso. Hasta ahorita no ha habido consecuencias. A Norma Torres la amenazaron. Ha subestimado los congresistas que llaman al gobierno salvadoreño a respetar las instituciones y el Estado de Derecho y de Estados Unidos. Al igual que la embajadora puso palabras en la boca de un congresista, de un senador, fue, ¿verdad? El de New Jersey, que Bob Menéndez. Sale no, el otro, Cities, ¿cómo se llama? Aldo Cities, me parece. Ajá, y sale se encuentra en un evento con la embajadora salvadoreña. Ella sube a las redes sociales diciendo que él admiraba al presidente Bukele, lo cual es una mentira. Entonces, ¿qué pasa con la diplomacia salvadoreña? Pues, ¿tenemos diplomacia o tenemos nada más una carencia de diplomacia? Un show, no sé cómo caracterizarlo. En realidad, no tenemos una política exterior adecuada. Tenemos una política exterior nula. Y podemos ver el caso de Estados Unidos y esos casos que tú mencionas. Por ejemplo, atacar a la congresista Norma Torres. Sea como sea, los países, y sobre todo de un presidente a un congresista, pues debe de mostrar respeto a estas personas, ¿verdad? Es muy lamentable esa situación. Nunca jamás en la historia de El Salvador, y esto es bien delicado, ni siquiera con gobiernos de izquierda o derecha se había llamado a un presidente que podría ser considerado una amenaza nacional. Amigos salvadoreños que viven en Estados Unidos, al presidente de El Salvador en Estados Unidos lo consideraron en un momento amenaza para la seguridad nacional. Eso hay que tenerlo en mente siempre. La política exterior de El Salvador hacia Estados Unidos, sobre todo cuando salió Trump, el presidente Trump,
del poder, que por cierto hizo un relajo al estilo Bukele allá en el Capitolio, ahí en Washington precisamente, ¿verdad? En el Congreso. Sí. Exacto, que costó la vida, la vida de personas que estaban presentes en ese lugar, en ese momento, ¿verdad? Alto costo de vidas humanas. En verdad ha sido una política nefasta, y eso no contribuye a las buenas relaciones entre ambos países, entre Estados Unidos, su pueblo, su gobierno, y entre Estados Unidos y El Salvador también, su pueblo y su gobierno, sobre todo su pueblo, ¿verdad? Que debería preocuparse un poquito más por las personas salvadoreñas que residen en Estados Unidos y en el exterior. Y así, toda la relación, la política exterior de El Salvador ha tenido muchos problemas. Ya vimos el caso de México, ¿verdad? Hemos visto el caso de Colombia, hemos visto el caso de Costa Rica, hemos visto el caso de Canadá también, que se ha peleado con Canadá, con Estados Unidos. Hay con quienes no se pelea. Por ejemplo, Los con China. Con China, bueno, yo solo voy a decir con quienes no se pelea. Cada quien saque su propia conclusión, porque eso es bien subjetivo de cada persona. Pero con China no se pelea, con Rusia no se pelea. También pues Turquía tiene una buena relación, sobre todo porque me parece que él también tiene nacionalidad de ese país, y con estos países de alguna manera pues está intentando, creo yo, no sé cuáles sean los objetivos, de construir una política exterior con esos países. Ahí no hay salvadoreños, el comercio entre El Salvador y estos países es bueno explorarlo, pero es todavía muy incipiente, ¿verdad? No significa que estableciendo relaciones con China, con Rusia, con Turquía, pues se van a abrir las puertas para que el comercio se desarrolle. Algunos préstamos también no fluyen de esa manera. Entonces, como que se está viendo un cambio en la política. Yo no sé si sea ordenada el cambio en la política exterior que hay, o simplemente es un capricho autoritario más, como todas las muestras que ha dado el presidente Bukele y su régimen, que viola los derechos humanos. Pues no sabemos cuáles son los objetivos, porque todo está declarado en reserva. Yo creo que si un día tú vas a pedir un pasaporte al consulado de El Salvador en Washington, o el que está en Maryland, o el que está en Virginia, ¿verdad? No sé si algún día te van a declarar en reserva tu propio pasaporte, pero esperemos que no. Es una posibilidad. Bueno, ya declararon en reserva. Bueno, ¿qué fue lo último que declararon en reserva? Las pensiones, la información sobre las pensiones. La información sobre las pensiones, casualmente ahora que ya el gobierno salvadoreño no tiene límites para prestarle a la AFP. O sea, puede prestar todos los fondos de pensiones. Totalmente. ¿Verdad? Entonces, no sabemos cuál es la política actual, la política exterior de El Salvador, cómo está encaminada. No sabemos cuál es la política con Estados Unidos. No se sabe cuáles son sus objetivos. No se sabe si quiere proteger a los salvadoreños que han perdido el TPS. Hace poco circuló una carta firmada por varios congresistas, más de un centenar de congresistas, en que están pidiendo la reasignación de un TPS. Uh-huh. Pero esta reasignación la quieren hacer en base, y la solicitud la quieren hacer en base a las graves violaciones de derechos humanos que se están realizando en nuestro país por parte del régimen de Nayib Bukele. Entonces, esas violaciones incluyen torturas, desapariciones, capturas de manera ilegal, incluso enterrar cuerpos en fosas comunes. Todas son violaciones, son crímenes de lesa humanidad. Es una pena que nuestro país esté pidiendo un TPS, y no se me entienda mal, ¿verdad? Quiero ser cuidadoso con las palabras para que se me entienda bien. Es una pena que El Salvador tenga que recurrir a una petición de TPS porque hay violaciones de los derechos humanos en nuestro país. Es una pena que con la sangre de los salvadoreños que han muerto o que han sido torturados o desaparecidos, con esa misma sangre existan salvadoreños aquí en Estados Unidos que salgan beneficiados. La verdad que los salvadoreños que salgan beneficiados con TPS de verdad deberían de considerar que si hay una
asignación de un nuevo TPS está basado en la sangre de nuestros propios compatriotas que han sufrido en nuestro país. Y a veces yo no me explico cómo hay algunos salvadoreños que portan TPS que aún todavía apoyan al régimen autoritario de Nayib Bukele, quien entregó a los tepecianos al gobierno de Donald Trump para que fueran repatriados, dijeron en ese momento, a El Salvador. Y eso está ahí, en la página web de Homeland Security. Ahí está ese acuerdo. Así que no es mentira, es verdad. Bueno, te me adelantaste un poquito. Ok. Pero está bien, ¿verdad? ¿Cuántos congresistas firmaron esa carta pidiendo a la administración Biden considerar una ¿cómo le llamas? Reasignación o redesignación? Reasignación. Sí, reasignación creo que le llaman al proceso que están pidiendo. Realmente no tengo el número exacto, no sé si son 118 congresistas, pero son varios, ¿verdad? Y de ambos partidos que pues están pidiendo esa redesignación y tenemos que esperar, ¿verdad? Tenemos que esperar. Como quien dice, una ampliación del TPS salvadoreño en vista de que se están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos y que es peligroso el retorno, aunque muchos de los que podrían salir beneficiados son simpatizantes del señor Bukele, pero no se quieren ir. No se quieren ir. No entiendo por qué, porque se supone que el país pues está mejor que aquí. Es lo que dice la publicidad. Aquí hay demasiada criminalidad. Aquí hay demasiados tiroteos y todo eso. Aquí hay tiroteos, aquí la economía está mala, la inflación está por las nubes, según dicen ellos, ¿verdad? Aquí la economía no está tan buena como la de El Salvador. Además que allá hay fiesta todos los viernes, hay conciertos, hay parties, ¿verdad? Entonces, aquí pues la gente solo trabajando. Es difícil, digamos que no hay una coherencia en ese sentido, pero lo importante es que todo salvadoreño tiene derecho a inmigrar, ¿verdad? Y Estados Unidos también tiene el derecho de recibirnos, y así lo ha hecho durante muchos años. Tenemos que agradecerle mucho al gobierno de Estados Unidos. Nuestro gobierno no tendría que estar peleando con Estados Unidos, esa es la verdad. Y eso yo creo que los salvadoreños deberíamos tener un poquito de dignidad y ser realistas. Si estamos en Estados Unidos, es inaceptable que el gobierno de nuestro país esté peleando con el gobierno de Estados Unidos y esté retándolo, ¿verdad? Cuando eso nos puede perjudicar. En unas notas periodísticas, que he visto tu nombre, por cierto, entrevistas que se te han hecho, hablaba de que las acciones de los funcionarios, lo voy a leer literalmente en una de esas notas, las acciones de funcionarios del oficialismo no van en dirección a ayudar a los salvadoreños radicados en Estados Unidos, principalmente a los tepecianos. Vos ves cada semana o cada 2 semanas o no sé cuántas veces al mes diputados de Nuevas Ideas viajando a Estados Unidos a hacer campaña política adelantada. Yo quisiera que nos detengamos en varios puntos de eso. ¿Estos viajes son viajes oficiales o no son viajes oficiales? No lo sabemos. No lo sabemos porque está reservada la información. Definitivamente no sabemos si cobran viáticos para venir. No sabemos si son oficiales. Aparentemente, estos viajes lo único que vienen a hacer es reunirse en una iglesia o en un local con un grupo de simpatizantes de Nuevas Ideas. Ahí no pueden ir salvadoreños como tú y yo, salvadoreños trabajadores, salvadoreños que están aquí luchando cada día por salir adelante. Ahí no pueden ir salvadoreños interesados en la economía de nuestro país, interesados en las condiciones jurídicas. No pueden ir los familiares de salvadoreños en el exterior que tienen a algún familiar en nuestro país capturado ilegalmente, ¿verdad? No pueden ir a las personas y solo llegan a reunirse con simpatizantes de su propio partido político. Entonces, hasta ese momento no ha habido un pronunciamiento en el que en esas reuniones diga, le pedimos al gobierno de Estados Unidos pues
nos ayude a establecer un ambiente favorable para iniciar conversaciones para reasignar un TPS o para trabajar de alguna manera con los cientos de miles de salvadoreños que vienen huyendo del régimen de El Salvador y que están varados en este momento en la frontera sur de los Estados Unidos. No se escuchan esos pronunciamientos. No se escuchan esos pronunciamientos. Lo que se escuchan son pronunciamientos como por ejemplo está el diputado Cristian Guevara, que dice que este gobierno es débil y casi le llama inútil, pues, ¿me entiendes? Entonces, eso no abona, eso no ayuda. Entonces, voy a regresarme a la pregunta que te hice. ¿Qué podemos considerar una misión oficial? En mi entender, ¿verdad? Sobre el tema. Una misión oficial tiene que ver con relaciones con el país huésped, ¿verdad? ¿Cómo se llama? No es el país huésped, el país que hospeda. El país sede el país sede donde van a llegar, ¿verdad? Entonces, que tiene que ver con asuntos que atañen a ambos países, pero cuando vemos a diputados de Nuevas Ideas viajar a diferentes estados de la Unión Americana y reunirse con simpatizantes de Nuevas Ideas, lo que estamos viendo es campaña adelantada y promoción de la reelección ilegal del presidente. Eso. Entonces, y además de eso, turismo oficial, legislativo, ¿no? También. No, también vemos turismo legislativo, porque sí, sabemos que van a grandes restaurantes, los empresarios, algunos dueños de restaurantes les sirven buena comida, ¿verdad? No sé si están probando los alimentos para después promoverlos en El Salvador. Eso sería algo que podrían hacer, pero hasta donde yo sé, pues gozan de paseo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando fueron a Manhattan, pues los estuvieron paseando ahí por la calle 34, ¿verdad? Por la zona del río Hudson, por el río del Este, conociendo la Estatua de la Libertad, lugares como esos. Entonces, no hay nada de oficial, o sea, no tenemos ¿verdad? En verdad nada que sea de beneficio para nuestro país. ¿Qué sería? Perdón, disculpa. ¿Qué podría ser una misión oficial? Vamos si tuvieras la oportunidad de proponerle a los diputados de la Asamblea, aunque sean oficialistas que viajan a Estados Unidos, yo me recuerdo que antes venían de Arena, del Frente, el PCN, mezclaban, ¿verdad? Ahora los de oposición no los traen, pero ¿qué podrías, digamos, recomendar, ¿verdad? Como alguien conocedor de la diplomacia, que puede ser productivo para el país y que puede ser de beneficio para los salvadoreños radicados en Estados Unidos de estas visitas de los diputados de oficialistas? Bueno, lo primero es lo más elemental, ¿verdad? Venir a abogar por las personas que tienen TPS en este momento. Se tendrían que reunir con algunos congresistas, platicar con ellos o con algunos miembros del Ejecutivo de la administración Biden, por ejemplo, con personeros de Homeland Security o del Departamento de Estado. Deberían de trabajar en conjunto con ellos para buscar una opción al limbo legal que están viviendo los salvadoreños con estatus de protección temporal, que en este momento pues está vivo nada más gracias digamos, a las cortes de este país, ¿verdad? Pero que en cualquier momento pues una corte puede decir que ya no opera más. Entonces va a haber necesidad de un nuevo TPS. Y como te dije anteriormente, la propuesta es un TPS por las graves violaciones de derechos humanos que están cometidas en El Salvador. Pero si ellos quieren trabajar y limpiar un poco su imagen, pueden venir y pedir un TPS diciendo que las condiciones actuales económicas de nuestro país después de la pandemia no son las mejores y que solicitan al gobierno de Estados Unidos su ayuda como un país hermano, como un país que siempre nos ha recibido bien, ¿verdad? Para redesignar un nuevo TPS para los salvadoreños e incluso solicitar la ayuda de incluir nuevas personas en este TPS. Dime tú, ¿cómo le vas a pedir al gobierno de Estados Unidos, hermano salvadoreño que usted escucha, cómo el gobierno de El Salvador le va a venir a pedir al gobierno de Estados Unidos que incluya nuevas personas en un posible nuevo TPS que pueda beneficiar a estas personas que van llegando en la frontera en este momento, si están peleando con los Estados Unidos, si lo están criticando, si lo están atacando,
si están atacando a sus congresistas como Norma Torres, si están interviniendo en las elecciones de Estados Unidos como lo hicieron precisamente en las elecciones del distrito electoral de Norma Torres. ¿Con qué cara van a venir a pedir? No sé, eso es política exterior. Eso es lo que deberían de estar haciendo. Okay. Deberían de estar negociando también posiblemente algunos préstamos. Nuestro país depende mucho de eso. Lastimosamente, pues nuestra producción no es tal como para que el gobierno pueda salir adelante con todos los gastos a través de los impuestos y tener un ingreso autosostenible. Necesita de préstamos internacionales. ¿Y cuál es el país que ofrece mayores líneas de crédito a nivel mundial? Hay que venir a platicar esas cosas o pedir intervención, porque alguien puede decir, nosotros no necesitamos de los préstamos internacionales porque somos un país soberano. Está bien, es una posición válida, es correcta, pero entonces, ¿por qué no vienen acá y se trabajan en temas de inversión? Llevar inversión de empresarios estadounidenses a nuestro país. Acabo de ver una gráfica, la inversión en el país extranjera es una pena, es una vergüenza. Es lo peor que ha existido en toda la historia de nuestro país. Oscar, pero entonces la embajadora miente, porque según ella son más de 1.500 compañías extranjeras que han llegado en los últimos 2-3 años. O sea, aunque no hay registro, no hay datos, no hay nada donde basarle, pero lo que ella dice, pero lo que vos estás diciendo es cierto. Es una nota que sale, no recuerdo dónde, no sé si en El Economista, que dice que la inversión extranjera en El Salvador ha bajado y ha venido bajando significativamente en los últimos, desde esta administración. ¿Cuántas compañías, dice la embajadora, que han llegado a El Salvador? No recuerdo, más de 1.500 creo. Más o menos así dijo. Yo recuerdo que incluso fue mayor el número. Bueno, no recuerdo. ¿Cuánto trabajo podría generarse en esas compañías? Yo creo que es suficiente trabajo para mantener a muchos salvadoreños en nuestro país y evitar que en este momento estén cruzando las fronteras de Guatemala, de México y de Estados Unidos. Dentro de 2 días se va a suspender el título 42, ¿verdad? Y entonces ahí vamos a ver la cruel realidad de cuántos salvadoreños también van a estar ahí presentes. Ahí lo podemos ver. Van a venir políticas exteriores, políticas migratorias de Estados Unidos que van a darle tratamiento a esos salvadoreños que están huyendo de nuestro país por violencia, ¿verdad? Por falta de oportunidades. ¿Dónde están esas empresas? ¿Pueden mencionarme el nombre de 5 de ellas? De 5 nada más. De esas empresas que han invertido, de las 5.000 o de las 1.500 o las de las 800 nuevas empresas que han invertido. No pueden, porque es falso. Es mentira. Es falso. Hay una campaña permanente de la actual administración salvadoreña de mostrar a un país mejorando, repuntando, superando la situación de criminalidad, con una economía robusta y que se está volviendo una especie de Singapur, donde los salvadoreños ya no necesitan inmigrar. Y en palabras de la embajadora, no lo voy a decir textual, hay muchos extranjeros solicitando hacerse salvadoreños, y eso está en video, ¿verdad? Lástima que no tengo tiempo de buscarlo. Pero ¿qué tanto ayuda o perjudica eso a aquellos salvadoreños que cruzan irregularmente la frontera de Estados Unidos y presentan un caso de asilo? Bueno, volvemos a lo mismo. Esas cosas se facilitarían si hubieran reuniones entre ambos países y se aclararan conceptos, se presentaran realidades, se negociaran, se solicitaran, se justificaran situaciones. Lastimosamente, esto perjudica. Yo no estoy diciendo que Estados Unidos no pueda autorizar un nuevo TPS para los salvadoreños, pero lo que sí estoy diciendo es que hace muy difícil el ambiente en el que se pueda establecer un TPS que beneficie de mejor manera a nuestros compatriotas. Ese es el problema que existe. Y lo otro, pues todo
todo es una gran fantasía, ¿verdad? Este gobierno de la propaganda, de las redes sociales, de los youtubers, la mayoría de cosas, el 98% de cosas están manipuladas o son verdaderas mentiras, verdaderas mentiras. Si El Salvador estuviera, como dicen, tan bueno, un país de las maravillas, no dicen como Singapur, dicen como Suiza o como Suecia, ¿verdad? Sí. Entonces, no estaríamos viendo en este momento, ¿verdad?, que la gente está viajando desde nuestra frontera, de allá de las Chinamas, ¿verdad? Saliendo hasta llegar a la frontera sur de los Estados Unidos. Lo que estaríamos viendo es todo lo contrario, que la gente de aquí se está yendo al país, ¿verdad?, que está llegando por montones, que están pidiendo residencia por montones, que no dan abasto las oficinas de migración de El Salvador porque hay muchos extranjeros que quieren vivir allá. Pero como eso es mentira, eso no está pasando. Es más, lo que está sucediendo es que muchos salvadoreños están haciendo grandes colas todos los días frente a la Embajada de Estados Unidos allá en Santa Elena para solicitar una visa. Y hemos visto los videos, se han hecho virales esos videos, sí. Cola y cola de solicitantes, así que, come on, no mintamos. Yo no me imagino la embajada, o dime tú si me equivoco, nuestra embajada de El Salvador en Washington, con muchos extranjeros de Estados Unidos, de Canadá, de los países europeos, de Colombia, de Ecuador, haciendo cola frente a nuestra embajada en Estados Unidos, frente a la embajada de El Salvador. Desmiénteme tú, ¿cuánta gente llega a pedir residencia a nuestra embajada en Washington? Sí, bueno, yo no veo, no hay estadística, creo que es información reservada. pero está reservada la información y también los solicitantes que no llegan a la puerta, ahí solo llega el de FedEx a dejarlas. Sí, mira, aquí hay las facturas, sí, de Amazon. Hay un hecho acá ocurrido el pasado 22 de abril en Nueva York, específicamente en Long Island. Ernesto Castro junto a más o menos 20, 23 diputados más de la bancada CIAN viajaron a Nueva York, hicieron un evento, invitaron a autoridades, a los simpatizantes, movieron gente de no sé dónde, ¿verdad? Pero tuvieron un auditorio y colocaron las banderas de El Salvador y Estados Unidos. Y por cierto, vos fuiste bastante acucioso en algunos puntos sobre esa actividad. Literalmente, decía en la nota, mostraron desprecio hacia los Estados Unidos, los diputados oficialistas, lógicamente en complicidad con los organizadores de ese evento, ¿verdad?, con gente de Nuevas Ideas, al punto que, y lo mencionaste hace un ratito, Cristian Guevara habla de ineptitud o incompetencia por parte de el gobierno de Estados Unidos, y lo hizo en una pantalla proyectada en Estados Unidos como diputado de la Asamblea Legislativa, jefe de bancada de El Salvador, y en un evento de diputados oficialistas. ¿Qué tan grave es eso? ¿O es algo sin importancia dentro de lo que es la diplomacia? Bueno, realmente Estados Unidos tiene un gran respeto por sus símbolos patrios, por su país. Lastimosamente, pues también hemos visto algunas situaciones autoritarias en este país de personas radicales que destruyen su propio Congreso, el Congreso de los Estados Unidos, atendiendo al llamado de otros radicales. Pero hay otro grupo de ciudadanos de Estados Unidos que sí ama a sus símbolos patrios, sí ama a su país y los respeta y sigue todo el ceremonial adecuado, ¿verdad? Porque es un reconocimiento para sus veteranos, es un reconocimiento para sus héroes, es un reconocimiento para todas aquellas personas que han hecho grandes aportes a nuestro país. Por ejemplo, los héroes de la pandemia, todos los médicos que estuvieron en primera línea, los trabajadores esenciales, y todo eso se representa en un símbolo, en una bandera.
en un protocolo. Habrá ciudadanos, como los radicales que invadieron el Congreso, incluso ciudadanos salvadoreños americanos, que han de decir, eso no tiene importancia. Eso es un detallito pequeño, pero habrá otros que se sintieron ofendidos. Y yo entiendo que hay muchos que se han sentido ofendidos por ese hecho, de ignorar al pabellón de Estados Unidos en un evento que se desarrolló en Estados Unidos, que es obligación de todos los organizadores presentar esos respetos. Cuando tú vas a un estadio a ver un partido de béisbol o de fútbol americano, pues vamos Yankees de Nueva York, todos unidos a un solo ritmo, pero antes de todo eso, ¿verdad? Se canta el himno nacional. Así que es muy delicado y además una falta de respeto. A eso le queda ya una mancha a todos estos diputados oficialistas del gobierno de Nayib Bukele, de Nuevas Ideas, que vinieron a respetar los símbolos patrios de Estados Unidos. Yo como salvadoreño de doble ciudadanía, me siento, no te voy a decir quizás molesto, ¿verdad? De que El Salvador, el gobierno actual salvadoreño no sepa manejar el aspecto diplomático. Pareciera que no le importa. Pareciera que lo hace de manera deliberada y que quiere llevar el autoritarismo de El Salvador y el circo de El Salvador más allá de la frontera y respetando esos protocolos y esas relaciones internacionales y esas prácticas, ¿verdad? De autoridades de un país con autoridades de otro país. Cristian Guevara no para de llorar porque le quitaron la visa y sigue diciendo que se la quitaron porque introdujo una ley prohibiendo la promoción de símbolos de las pandillas, pero no fue por eso, fue por atacar el periodismo, ¿verdad? Por querer censurar a la prensa y otras cosas. Por atacar a la democracia. Por atacar a la democracia, y así lo pone. Claro. Y así lo pone, pero y yo digo, y el resto de miembros de la Asamblea Legislativa que viajan a Estados Unidos no entrarán en razón que esto no va a ser un paraíso eterno para ellos. No, y sobre todo porque no sabemos en un futuro lo que pueda suceder con ellos mismos, con sus propias visas, con sus propios bienes, porque acuérdate que hay también la ley Mackenzie, no recuerdo el nombre exacto. Manensky, exacto. La ley Manensky que también confisca bienes en Estados Unidos de actores salvadoreños, ¿verdad? Que tengan algunos bienes o cuentas acá en Estados Unidos. Mira, así como tú te sentiste defraudado como ciudadano de Estados Unidos, pues hay muchos amigos televidentes, ustedes que están detrás de esta pantalla viéndonos, que son ciudadanos de Estados Unidos, que también se han sentido defraudados porque vinieron a irrespetar los símbolos patrios de este país. Bueno, ustedes vengan y exíjanle a sus congresistas, a sus senadores, a sus autoridades locales, exíjanle que la próxima vez que vengan diputados de Nuevas Ideas a Estados Unidos, que respeten los símbolos de este país. Háblenle por teléfono, pongan la queja, díganle de que lo que sucedió en Freeport, Long Island, Nueva York, ¿verdad? Que vinieron diputados de El Salvador, del régimen de Nayib Bukele, a despreciar la bandera de Estados Unidos. Digan eso, así como tú te sientes, hay muchos salvadoreños americanos que sí se sienten. Se le puede escribir a los congresistas, ¿no? Claro, así como eso en este país democrático. Vaya, allá en Salvador no, allá en Salvador tú escribes y pones una queja y te llegan a traer 3 horas después. Y te preguntan en la asamblea, en una rueda de prensa, y sales corriendo. Y salís corriendo o no decís nada, ¿verdad? Si no, preguntémosle a Sarita Monroe. Sí. El Salvador tiene más o menos 3 millones de sus habitantes residiendo en Estados Unidos en diferentes estatus. Pero pareciera no importarle la relación con Estados Unidos y tiene más o menos otros
no sé cuántos millones de salvadoreños en Rusia y recibe con pompa y con platillo a... Yo no tengo la rusofobia, ¿verdad? Lo quiero aclarar, por si acaso, pero recibe con bombas y platillos a congresistas, a un congresista o unos congresistas rusos que llegaron cuando El Salvador no tiene mayor cantidad de gente viviendo allá. Vos hablabas algo en una nota periodística también sobre ese tema. Sí, bueno, para poner en contexto, el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, de la Asamblea Legislativa del régimen de Bukele, se reunió con un diputado, un equivalente a diputado, ¿verdad? Ruso, que se llama Leonid Slutsky, ese es el nombre de él. Pero en ese partido, porque él es un partido afín al oficialismo de Rusia, ¿verdad? En ese partido también milita un personaje conocido que se llama Víctor Bout, ¿verdad? Que fue condenado aquí en Estados Unidos por conspirar para asesinar norteamericanos. Entonces, ese mensaje que está dando con esa reunión, específicamente con este diputado, pues el pueblo de Estados Unidos y usted, amigo estadounidense, pues evaluará cómo lo toma, ¿verdad? Me imagino que ha de ser contraproducente, ¿verdad? A él también se le ha acusado por traficar armas, ¿verdad? Yo estoy hablando de los hechos, o sea, aquí estoy describiendo los hechos, no es mi opinión, ¿verdad? Es lo que ha sucedido. Entonces, precisamente eso fue lo que pasó en nuestro país la semana pasada, ¿verdad? Y por eso es que yo me preguntaba, ¿verdad? ¿Cuál es el interés de Salvador en reunirse con autoridades rusas? ¿Verdad? Sí, en nuestro país pues sería más beneficioso reunirse con autoridades estadounidenses, porque en Rusia pues viven pocos salvadoreños, aquí vivimos muchos salvadoreños. Entonces yo les sugería en esa nota periodística que se reunieran con personas como Norma Torres, ¿verdad? Para hablar sobre temas migratorios, en esos paseos que vienen a hacer aquí a Estados Unidos los diputados de Nuevas Ideas. Les sugería que hiciera eso, les sugería que se reuniera con Chuck Schumer, ¿verdad? El líder de la mayoría del Senado, que sería un gol, ¿verdad? Sería algo muy importante que hablaran sobre temas migratorios con él, en lugar de estar hablando con un diputado que entre sus filas de su partido pues tiene a una persona que acaba de ser liberada en Estados Unidos, deportada a Rusia, ¿verdad? Pero que conspiró para asesinar a los norteamericanos. Vergonzoso. Es una desgracia, lo describí yo en ese momento. Sí, así lo vi. Y bueno, el único beneficio que el régimen de Bukele podría tener con esta reunión, decía, es la posibilidad de comprar armas a un reconocido traficante. Bueno, es que yo no le veo otro beneficio. Dime tú si tiene otro beneficio. Pues. En realidad, pues no veo cuál otro interés pueda tener reunirse con este personaje. O sea, y lo digo de manera honesta, ¿verdad? Es decir, si no vemos muchos salvadoreños en Rusia, que hay algunos, ¿verdad? Y es bueno mantener una charla por ellos, que son nuestros compatriotas, claro. ¿Verdad? Pero pues el mensaje es contraproducente, ¿verdad? Para nuestro país. La embajada de El Salvador, aparte de lo que hemos hablado, ¿qué rol debería de jugar en los Estados Unidos? Digo, comenzando por la figura de la embajadora. Bueno, el principal rol que debería estar jugando es fortalecer las relaciones diplomáticas entre Salvador y Estados Unidos. Eso es la principal función. De ahí vienen otras actividades secundarias, ¿verdad? Que serían, por ejemplo, promover la inversión extranjera en nuestro país, promover pues la protección de nuestros salvadoreños que ingresan a este país, buscarles las facilidades para que se desarrollen mejor, o de alguna manera pues darle los servicios adecuados a través de las oficinas consulares. Se debe mejorar el servicio también en las oficinas consulares. Entonces esos son trabajos que debería estar haciendo la embajadora, hablando sobre el TPS. Yo hace un año, más o menos un año, un poco menos de un año, o más de un año, el 11 de noviembre del 2021 escribí un artículo en un periódico
de El Salvador en que daba por lo menos 7 razones por las que nosotros tenemos que tener buenas relaciones con Estados Unidos, ¿verdad? Una de las razones que yo mencionaba es que El Salvador no tiene moneda propia para el intercambio de bienes y servicios, tenemos el dólar. Además de eso, pues El Salvador recibe anualmente miles de millones de dólares en concepto de remesas desde Estados Unidos. Es bien importante salvaguardar esa situación, ¿verdad? El primer mercado económico de nuestro país es Estados Unidos. A ese país le vendemos la mayor cantidad de servicios y productos elaborados con manos salvadoreñas. O sea, eso nos permite el crecimiento económico. Otro punto que yo señalaba en esa nota, en ese editorial, pues que aquí algo bien simple, una matemática sencilla. Tú has dicho, casi 2 o 3 millones de salvadoreños vivimos aquí en Estados Unidos. Tenemos otro punto importante, que el principal cooperante con nuestro país es Estados Unidos para hacer proyectos como de agua potable. Hoy están saliendo del chorro de las casas, pues agua hasta color cayán, sí, azulita ahí. Pues, la cooperación internacional es importante y Estados Unidos es de los principales cooperantes hacia nuestro país, ¿verdad? Y lo último, algo también muy lógico, muchos salvadoreños están aquí indocumentados. Nunca hay que despreciar conversaciones que permitan de alguna manera mejorar esa situación migratoria para cada uno de nuestros compatriotas. Eso es bien importante. Así que esas son las razones. En eso debería estar trabajando la embajada de El Salvador en Estados Unidos. En eso debería estar trabajando la embajadora. No debería estar llevando vagos biconeros a nuestro país que ya van a hacer tonteras y que al final se quedan sin dinero, se quedan sin plata y ya no hayan qué hacer. Sí, al parecer la embajadora no, bueno, ella no es de carrera, ¿verdad? Eso dicen bastante, pero tampoco tiene experiencia en el trabajo diplomático. Lo más cercano que entiendo yo tuvo con la diplomacia fue cuando participó en un concurso de Miss Universo, pero eso es en otro contexto, ¿verdad? No en el contexto de las relaciones con la Casa Blanca. Entiendo yo que la Embajada de El Salvador en Washington tiene que tener una comunicación fluida con la Casa Blanca, ¿verdad? Que su embajadora y otros personeros tienen que reunirse con gente del Departamento de Estado o con gente de la misma oficina presidencial de acá del Ejecutivo, de la Administración. Ajá. Pero bueno, esa es la situación que tenemos, esas son las falencias y la atención consular a los salvadoreños detenidos. ¿Cómo la ves? Bueno, no tenemos datos cómo se está comportando esa situación. No sabemos cuántos salvadoreños son atendidos en la frontera sur de Estados Unidos, cuántos son repatriados, bajo qué condiciones, cuántos logran ingresar aquí a Estados Unidos, las personas que fallecen en el camino o que desaparecen. No sabemos cuáles son las acciones que se están tomando para solventar eso, porque volvemos a lo mismo, tenemos información reservada casi en todo. Y cuando yo te decía que el día de mañana pueden reservar la información hasta de nuestro propio pasaporte, no te lo digo en broma. A veces sucede que los familiares pueden estar buscando a sus familiares desaparecidos en la frontera, que tienen informes que entraron a Estados Unidos, pero que ya no supieron nada de ellos y no reciben mayor información. Entonces, todas esas cosas las desconocemos. Se necesita información, de saber cuál es la atención que se le está brindando a nuestros connacionales aquí en Estados Unidos. Pero la verdad que hay muchas cosas que no están marchando bien y que creo que se van a poner peores. Sí, yo creo que, por ejemplo, no tenemos algo tan sencillo como un dato sobre la cantidad de asilos solicitados por salvadoreños. Exacto. ¿Verdad? No hay información disponible. No sabemos cuántos salvadoreños están siendo deportados mensual, semanalmente, anualmente a El Salvador, más que lo que saca Homeland Security a veces, pero por parte del gobierno no tenemos nada de eso. ¿Y cómo son recibidos? ¿Cómo son atendidos en nuestro país? No se desconoce.
Muchos de ellos cuando llegan allá los perfilan de pandilleros y pues van directo al bote. Ahora con el régimen de excepción, ¿verdad? Eso es lo más probable. Claro. También hay una situación, ¿verdad? No sabemos cómo operan las instancias diplomáticas, por ejemplo, cuando capturan a un salvadoreño que también es americano y que llega a nuestro país y que lo captura el régimen de excepción, ¿no? Y que lo meten en la cárcel. Hay situaciones como esa. Hemos visto eso con ciudadanos de Colombia y el famoso caso de los muchachos de Colombia, ¿verdad? Con ciudadanos de Guatemala, con ciudadanos de Honduras, de México. Todas esas son relaciones diplomáticas. Lo primero que se debe establecer entre ambos países es una información consular de las personas capturadas de estos ciudadanos con las respectivas embajadas acreditadas en El Salvador. No sabemos nada de eso, no sabemos cómo se está dando. Así que hay que tener mucho cuidado. Fíjate que te voy a contar así, a la pasarraya. Yo cuando comenzaba a litigar allá, a mediados de los 90, pues lógicamente el área penal es la primera que uno escoge. Se siente atraído, ¿verdad? Claro. Entonces me encontré con el caso de unos hondureños detenidos por X situación en X lugar del país. No era nada grave, pero detenidos. Y ¿sabes qué fue lo que me llamó mucho la atención? Es que un cónsul hondureño me estaba llamando, visitando varias veces a la semana para ver las novedades del caso. Incluso fue conmigo alguna vez a donde estaban detenidos los muchachos. Entonces yo creo que eso es una buena gestión consular. Y estamos hablando de hace un montón de años, ¿verdad? Exacto, eso es lo que debe ser un cónsul, definitivamente. Sí, bueno, Oscar, okay. El tema es interesante, ¿verdad? Y nos arroja luz sobre cómo está las relaciones diplomáticas del régimen actual de El Salvador con el resto de países. No es solo con Estados Unidos los problemas, ¿verdad? Si vemos claro. Chile, Colombia, bueno, yo no sé cuántos más, pero todas esas cosas no le dan a El Salvador ninguna ventaja, ninguna ganancia, ni ningún reconocimiento a nivel de los organismos internacionales, ¿no? Así es. Bueno. Ahí te están llamando ya. La mascota. ya es la hora, dice, ya es la hora. Sí, ya cabal, y mira que cabalito. Te agradezco, espero que en otra plática toquemos otros temas, ¿verdad? Y seguir por ahí encontrándonos en las redes y de vez en cuando platicando bilateralmente. Por supuesto. Ha sido un gusto, de verdad, una charla amena. Gracias. Y bueno, también a los que estuvieron pues aquí pendientes de lo que se decía, pues también le agradecemos a ellos, les deseamos lo mejor. Que Dios los bendiga siempre. Bueno, gracias, bendiciones para quienes se conectaron, quienes se van a conectar más adelante, que generalmente ahí queda el video, ¿verdad? Corriendo. Y bueno, Iker Carranza, saludos hasta New York. Bendiciones y feliz noche. Feliz noche.